Buenas noches, apreciados estudiantes. A partir de este momento voy a dar inicio a las orientaciones de esta segunda semana del módulo 2. Recuerden que estamos trabajando el segundo módulo de la parte básica de la optativa de sistemas. Eh, ya trabajamos la tarea número 1 que tenía por nombre folleto. Los compañeros que de pronto vayan atrasados en actividades, pues todavía hay tiempo para que las solucionen y las carguen a la plataforma. Esta de folleto, pues ahí tiene la respectiva grabación y tiene la guía de aprendizaje para que por favor pues vayan adelantando las actividades los que pues tienen de pronto un poco de atraso en la solución. Esta semana vamos a trabajar la segunda tarea que se llama tablas. Entonces recuerden que cuando ustedes ingresen a su módulo deben irse por el módulo número 2 y nos vamos directo a las tareas, como observaron que lo hice hace un momento. Aquí ya hay un mensaje previo. Hoy vamos a trabajar la parte de lo que son el manejo de las imágenes y el manejo con algunas tablas. La tabla que está contenida en la guía de hoy es una tabla que tiene varios procedimientos. Entonces vamos a hacer divisiones de celdas, vamos a hacer combinación, entre otras. Cuando finalicemos la actividad, pues la grabación de la clase va a aparecer aquí, donde, al frente de este espacio donde les estoy señalando. Aquí tenemos la guía de aprendizaje. Vamos a abrirla para empezar a solucionarla. Entonces, esta primera tabla, pues contiene, aparte de hacer un repaso de temas que ya nosotros hemos visto, pues contiene una estructura que es la que les voy a explicar la noche de hoy, cómo resolverla o cómo hacerla. Entonces, aparte de eso, pues el contenido que vamos a ir observando en cada una de las partes de esa tabla es un repaso de temas que ya habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, pues aquí está la guía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar esta tabla. La vamos a resolver respondiendo lo que está allí. Y seguidamente vamos, como lo hemos venido haciendo siempre, a digitar un texto, que será este que ustedes observan ahora. Vamos a trabajar con imágenes, específicamente serán estas 4 que están aquí. Si de pronto no encuentran las mismas que ustedes ven ahí en la guía, pues pueden utilizar otras. Lo importante es que les demos el manejo o el tratamiento que les voy a explicar la noche de hoy. Como podemos ver, tenemos la hoja en un sentido horizontal. La tenemos en 3 columnas, que son temas pues, que ya hemos repasado en clases anteriores. Todo lo que es este primer punto, nosotros ya lo hemos revisado, lo que son los cambios de fuente, los tamaños, los textos justificados, entre otros. Entonces, esta es la guía que vamos a elaborar la noche de hoy. Entonces, vamos a iniciar con el diseño de la tabla. Voy a cerrar la guía para proyectarles eh, el documento que ya previamente pues lo tengo diseñado en Word por espacio por tiempo. Bueno, entonces aquí está la tabla. Así sería como finalmente pues nos va a quedar la tabla después de que nosotros la organicemos. Voy a empezar a hacerla de cero para que ustedes pues vayan mirando cómo se trabaja o cómo se va resolviendo cada parte. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí están intervenidas 2 columnas. Aquí tenemos 4 columnas en esta sección. En esta tenemos 3. Aquí tenemos 3, aquí 2, aquí solamente una y finalmente tendremos 2. Entonces vamos a tener que hacer algunas modificaciones en el diseño inicial de la tabla. Bueno, ya voy a omitir pues el paso de abrir el editor de texto porque ya la gran mayoría a este punto ya lo sabe resolver solo, que es cuando ustedes abren su editor de texto, que para este caso estamos trabajando con Word, y creamos un documento en blanco, que nos aparecería pues esta pantalla y vamos a trabajar documento en blanco. Al dar clic sobre documento en blanco, pues nos va a aparecer una hojita blanca. Voy a tratar aquí de
tomar un archivo para empezar a explicarles la parte de la tabla. Bueno, aquí lo que estoy es tratando de tener esto, pues digamos que dos pantallas abiertas al tiempo para poder orientarles lo de la tabla, como lo haríamos pues a partir de, de un libro blanco. Voy a trabajarla. Aquí voy a hacerla debajo de esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener claridad es qué es una columna y qué es una fila. Entonces, las columnas son estas que nosotros vemos que van en sentido vertical, o sea, hacia abajo, las que van en pie. Entonces, tenemos dos columnas. Para este caso, aquí tendríamos otra tercera columna. Y las filas son las que van en sentido horizontal. Entonces, tenemos dos filas, 3, 4, 5, 6 filas. Esto quiere decir que vamos a insertar una tabla de 6 filas por 3 columnas. Sin embargo, aquí vemos que hay una cuarta columna, pero esa la vamos a trabajar al final. Entonces, en su hojita en blanco, aquí yo voy a dejar la tabla pues a un lado para irla trabajando pues como paso a paso con la información que lleva. Ustedes no tendrían que hacer sino una sola. Entonces yo me voy a ubicar acá. En el caso de ustedes empezarían a diseñar la tabla al inicio de la hoja, es decir, aquí donde vamos a empezar a escribir. Entonces, nos vamos a ir por el menú insertar, vamos a tomar la opción que dice tabla y podemos tomar de esta cuadrícula la cantidad de filas y cantidad de columnas. Entonces, aquí tendríamos una columna, 2, 3, 4, 5, 6. Si vamos a tomarlas todas, sería 10 columnas, me serviría. Y si tomo toda la cuadrícula que hay, sería 10 columnas por 8 filas. Pero esta opción me sirve cuando es una tabla pequeña. Si, por ejemplo, debo hacer una tabla de 20 columnas por 30 filas, por ejemplo, pues esta opción tomándola desde aquí, señalándola, no me va a servir. Entonces, lo ideal es hacerla a través de la opción que dice insertar tabla. Entonces, cuando doy clic sobre la opción insertar tabla, ahí me pregunta cuántas columnas necesito y cuántas filas. Les dijimos que necesitábamos una fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Te modifico acá, 6 filas. Y las columnas voy a trabajarlas con 3. Entonces sería una tabla de 3 por 6. 3 columnas, 6 filas. Damos clic en aceptar y automáticamente me aparece. Voy a dejarle un poco de espacio acá para que no me quede tan pegada a la otra tabla. Repito el proceso, insertar tabla, insertamos la tabla, dijimos que son 3 columnas por 6 filas y aceptamos. Entonces aquí está, inicialmente la tabla va a salir así mientras empiezo a hacer las modificaciones correspondientes. Aquí, para agregar el título que dice repasando, el que ustedes ven aquí que está en negrita, observen que está en una sola fila, o sea, está completa, no tiene las divisiones que vemos aquí. Sin embargo, la tabla pues sale dividida porque yo la diseñé de 3 columnas. Entonces, vamos a escribir el texto aquí en esta parte, el título que dice repasando, y debo eliminar las líneas de las otras 2 columnas, es decir, dejar una sola columna aquí para el título. Entonces, para eso vamos a seleccionar. Recuerden que esta selección la hacemos igual como cuando seleccionamos los textos. Con clic izquierdo lo tenemos allí sostenido y nos desplazamos de modo que quede así como sombreado.
Encima de esta sombra vamos a dar clic derecho para que me muestre estas opciones y voy a utilizar la opción que dice combinar celdas, porque efectivamente eso es lo que voy a hacer. Voy a combinar, es decir, tenía 3, las voy a combinar para que me quede una sola. Y observen que ya me quedó una sola columna. Esto debe estar centrado, entonces vuelvo a las herramientas del inicio. Centrado, vamos a aplicarle un tamaño de 20 podría ser, le aplicamos negrita, le podemos cambiar el tipo de fuente como para que resalte un poco más. Entonces, ahí ya tenemos una sola fila con una sola columna en el caso del título. Ahora, el segundo texto donde dice para organizar el texto en columnas, vamos al menú. Observen que aquí debo combinar, pero solo 2 columnas. Me debe quedar la tercera columna libre. Entonces hago lo mismo, selecciono, recuerden que esta selección la hacemos con clic izquierdo sostenido para que me pueda sombrear esto. Encima de esa sombra, clic derecho, combinamos las celdas y vamos a ingresar este texto que está aquí. Yo lo voy a copiar y a pegar. Y al frente, pues dejamos este espacio para responder. Entonces, aquí me dicen, para organizar el texto en columnas, ¿a cuál menú nos vamos? Esto es a manera de repaso. Entonces, si yo quiero organizar un texto en columnas, pues voy a la opción que dice diseño de página y escogemos el icono columnas. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces, para organizar el texto en columnas, nos vamos al menú, les van a escribir. Voy a hacerles las 2 primeras para que sepan cómo resolver. Entonces, aquí vamos al menú, diseño de página, lo escribimos y luego al icono columnas. Esa sería la respuesta o lo que ustedes van a completar acá. Entonces, repasamos. Vamos al menú. Recuerden que menú es todo lo que está en la parte superior. En algunas versiones está mayúscula, en otras está minúscula, pero no tiene nada que ver. Igual las opciones son las mismas. Entonces, nos vamos al menú, diseño de página, y el icono es este. Recuerden que iconos son esas figuritas que me dan opciones. Todo esto que tengo para trabajar son opciones. Entonces, el icono sería columnas. Eso es lo que me están preguntando acá. Ahora, la línea que sigue, tengo que dividirla, organizarla en 3 partes. Pues ya esa está lista, porque así es la estructura inicial de la tabla, o sea, tiene las 3 partes. Lo único que tendríamos que hacer aquí es digitar la información. Les dice, para agregar una imagen, voy al menú. Entonces, ¿a qué menú nos vamos para poner una imagen en un documento? Entonces, nos vamos al menú, insertar, y luego escogemos el icono imágenes o imágenes en línea. Entonces vamos a resolver acá. Nombre del menú, escribimos insertar y el icono, entonces aquí podemos escribir, puede ser imágenes o imágenes en línea. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para repasar todos los temas pues, que hemos trabajado y de paso pues vamos organizando la estructura de una tabla nueva. Ahora, la siguiente dice, para organizar, esta ya no la voy a resolver, simplemente voy a citar el texto allí para que ustedes sepan pues, cómo es la estructura de la tabla. Todo esto ustedes lo van a digitar y van respondiendo. Dice, para organizar los márgenes, cuando nosotros configurábamos los márgenes en los videos pasados, entonces, ¿a cuál menú nos íbamos? Recordemos que nos vamos al menú, diseño de página, y escogemos el icono márgenes, y si le quieren agregar en márgenes, selecciono o escojo la medida, lo podemos hacer. O sea, ya aquí cada uno pues responde de la manera como quiera darle respuesta a lo que les estoy pidiendo en la tabla. Entonces, voy por acá. Nos vamos ahora por este lado. Nos vamos ahora por esta parte donde dice para adicionar viñetas debo ir al menú. Entonces observemos que aquí tenemos 4 columnas, pero inicialmente nosotros hicimos una tabla con solo 3. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Selecciono este pedacito o esta partecita que es donde debo crear esa división. Voy acá, voy a ponerle a esto un colorcito.
aquí. Estoy diseñando esta cuarta parte, que es donde está, donde debo hacer división en 4 columnas. Esta sería columna 1, voy a escribirles acá. Columna 1, esta sería la columna 2. Esto lo estoy haciendo para que pronto me entiendan mejor qué es lo que estoy tratando de hacer. Esta sería la columna 3 y esta sería la columna 4. Entonces, observen que inicialmente la estructura de la tabla tiene 3 columnas. Entonces, como tenemos que trabajar o dividir esta tercera en 2 partes, entonces vamos a seleccionar esta partecita. La hacemos igualmente con clic derecho, perdón, con clic izquierdo sostenido. O sea, hacemos esto. Solamente que esté seleccionada esta. Ahora, clic derecho y le vamos a escoger la opción que dice dividir celdas. Entonces, cuando nosotros utilizamos esa opción, él me dice en cuántas columnas yo la quiero dividir. Entonces, yo le puedo decir en 3, en 4, en 5, en 2, en las que queramos dividir. En este caso, necesito dividirla solo en 2 partes. ¿Por qué? Para que esté aquí donde yo agregué columna 3 y donde agregué columna 4. Si de pronto necesitáramos meter más filas acá, de igual forma aquí le podemos decir una fila, 2 filas, 3. En este caso necesito que me quede una sola fila y 2 columnas. Y presionamos aceptar y automáticamente ella me genera esa división que yo necesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Agregamos el texto que está ahí, o sea, lo vamos a escribir. Aquí escribimos sección. Y aquí vamos a agregar el texto que diga icono. Los puntos. Listo. Ahora, así nos quedaría esta división en 4 columnas. La última parte está dividida solamente en 2, o sea, una sola fila dividida en 2 columnas. Entonces acá podemos dejar esta grandecita para agregar este icono y vamos a hacer la división, la combinación entre estas 2. Entonces, miren que aquí vamos a hacer lo contrario. Aquí ya están divididas y necesitamos es combinarlas o volverlas una sola. Entonces hacemos lo mismo, seleccionamos, clic derecho y voy a decirle que las combine. Entonces me queda una solita en esta estructura. Si de pronto necesitaran dividir algo otra parte de la tabla, simplemente lo que hacemos es lo que les decía ahorita. Seleccionamos para que nos quede así, clic derecho y le vamos a decir dividir. Entonces aquí escogemos, dividamos por ejemplo este pedazo en 4 columnas y pongámosle por ejemplo 2 filas, aceptar. Entonces ahí tenemos 4 columnas, una columna, 2 columnas, 3 y 4, divididas en 2 filas, una fila, 2 filas. Entonces esa sería la forma de la tabla. Sin embargo, pues esta última parte que hice acá no es necesario hacerla porque no está dentro de la estructura de la tabla, pero era como para que repasáramos lo que les acabo de explicar. Ahora, este icono que nosotros vemos aquí, varias veces lo hemos utilizado. Les dice, ¿para qué sirve? Entonces ustedes van a escribir acá. Este icono me sirve para, recuerda que aquí lo tenemos. Entonces cuando nosotros lo activamos, me sirve para medir los espacios. ¿Cuántos espacios hay entre un párrafo y otro, entre una palabra y otra? Por ejemplo, aquí si dejo 5 o 6 espacios, aquí me los está marcando. Entonces para eso sirve, para medir los espacios que he dejado dentro de un texto. Entonces eso es lo que ustedes deben escribir acá, lo redactan con las palabras de ustedes. Y ahí ya hemos organizado pues como tal la estructura de la tabla. Entonces, ya la tabla estaría terminada, esa la vamos a hacer en una hojita, o sea, la primera hojita. De aquí ya estaría lista lo que corresponde a la tabla. Si alguno quiere aplicarle colores, lo podemos hacer. Entonces, vamos seleccionando y aquí en la parte superior donde está el baldecito, en la sección de párrafo, ahí tenemos varios tonos. Entonces le van aplicando los tonos que ustedes quieran. Si la quieren hacer por colores, de diferentes colores, la pueden trabajar como ustedes la quieran diseñar. Sin embargo, no es necesario ponerle colores porque en la guía no les dejé eso como obligatorio. Aquí ustedes lo van a organizar.
No sé si de pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la tabla que hemos trabajado. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Cuente. Eh, es que creo que me perdí la parte para que aparezca el icono ¿Dónde? Esta donde... figurita. Ujú, sí, señora. O sea, para poner esta figura ahí, Sí. no, es que esa partecita no se las expliqué, eso es una imagen. Entonces Ah, la podemos buscar y la podemos insertar ahí. Es que voy a mm, dejar la partecita de las imágenes para explicárselas aquí en la parte del texto. Pero es muy sencillo, esa la podemos buscar y la insertamos. Ya voy a quitarla de acá y la traemos. Sería para ponerla en la siguiente tabla. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Aquí agregaríamos el texto, entonces vamos a poner la imagen. Estando ahí en cualquier partecita de esta casillita, vamos a traer la imagen. Nos vamos por el menú insertar, vamos a traerla como imagen en línea. Entonces vamos a buscar icono, el icono se llama mostrar todo. Bueno, entonces mire, por ejemplo, esta imagen, esta primera imagen que vemos acá, ahí está. Sin embargo, voy a mirar si hay otra que de pronto esté mejor. Si no, ponemos esa primera que nos apareció. Esta. Entonces, insertamos. Aquí está. Pero observen que está demasiado grande. Entonces ya es tarea nuestra empezar a darle pues el tamaño correspondiente a la tabla. Entonces vamos bajándole el tamaño para que la tabla no nos quede tan grande. Aquí vemos el icono. Vamos a dejarla un poco más pequeña. Aquí voy a dejarla un poco grande para que trabajemos algo acá. Observen que la imagen está seleccionada, o sea, debe estar seleccionada para lo que vamos a hacer ahorita. Teniéndola seleccionada, aparece estas opciones en la parte superior, al lado del menú, que dice formato, diseño y presentación. Si yo no tengo la imagen seleccionada, voy a quitarle la selección a la imagen para que observen. Si no la tengo seleccionada, ese menú no aparece acá. Observen que se quita. Entonces, debo tener seleccionada la imagen para que me aparezca el menú formato en la parte de arriba. Ese formato me sirve para usar opciones de recorte, que es lo que les estoy señalando acá. Les vamos a recortar la imagen porque no necesitamos todo eso que está ahí, sino solamente es el icono. Entonces observen que aparecieron como unos punticos negros, unas figuritas negras que son las que me permiten trabajar o mirar qué parte de la imagen yo quiero dejar. Entonces vamos a llevar solamente a dejar ese puntico negro que es el que necesitamos, que es el del icono. Ahí está. Entonces observen que recorté la imagen totalmente y solo dejé el icono que yo necesito. Estando ahí, vamos a presionar la tecla Enter para que el resto de la imagen se desaparezca. Y ahora sí, vamos a ampliar un poquito más la imagen. Y le damos el tamaño que queramos ahí mismo dentro del documento. Ahora miremos que la imagen no se puede mover tan fácil. Entonces para eso vamos a trabajar las propiedades. Entonces clic derecho, ajustar texto y vamos a decirle que se haga delante del texto, por ejemplo. Ahora sí me la deja manejar fácilmente. Entonces ahí ya la tenemos lista, la imagen. Entonces, de esa manera la podemos traer. Observen que utilizamos la herramienta o la técnica del recorte
Si yo quisiera seguir recortando la imagen, entonces debo tenerla seleccionada, voy a la herramienta formato, utilizo la opción de recortar y observen que ella automáticamente me pone esas, como esas guías negras. Entonces, digamos que yo quiero dejar solamente esta parte activada. Entonces, la voy corriendo con el mouse. Digamos que ahí quiero dejar la imagen así. Entonces, presiono Enter y la imagen sigue recortándose. Como ya le había modificado las propiedades se modifican, recuerden, dándole clic derecho, ajustes de texto, le podemos dar cualquiera de estas opciones, cuadradas, adelante, hacia atrás, arriba. Lo importante es que tenga cualquiera activada para yo poder hacer esto, llevarme la imagen con facilidad. Bueno, entonces ahí ya tenemos el icono dentro de la tabla. Ustedes escriben aquí que nos sirve para medir los espacios, cuántos espacios dejamos con la tecla tabuladora o cuántos se dejan con la tecla de, de Enter, que es para marcar los puntos y aparte. Bueno, entonces aquí ya tenemos la tabla lista. Repito, si le quieren poner colores lo podemos hacer. Ahora pasamos al punto siguiente. El siguiente punto consiste en digitar esta información. Yo ya la tengo aquí lista, pues para ahorrar el tiempo de la digitar. Vamos a trabajar sobre esto. El tema de hoy es las normas de urbanidad. Entonces aquí tenemos unas reglas. Recuerden, aquí utilizamos la negrita, utilizamos la cursiva, aquí utilizamos en este párrafo el justificado. Aquí nuevamente volvemos con negrita y cursiva. Estamos repasando lo que es la numeración. Recuerden que estas letras las encontramos en el icono numeración. Aquí le podemos poner así, la podemos poner con el paréntesis o con el puntico, como ustedes la quieran trabajar, como les quede más fácil. Entonces, después de que tengamos todo listo, vamos a empezar ya a organizar el documento para que me quede como lo pide la guía. La guía me pide que trabaje únicamente este texto en columnas. Entonces, vamos a seleccionar todo este texto después de que lo escribamos, así como ustedes lo observan ahora. Miren que la tabla quedó en la parte de arriba, esa queda en una hojita sola. Acá yo tengo dos porque una era la que iba mirando para poder hacer el modelo de la otra. Aquí les debe quedar una tabla. En la segunda hoja vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar, necesito irme a organizar 3 columnas. Entonces nos vamos por el diseño de la página, vamos a columnas y trabajamos 3. Esto lo vamos a justificar para que nos quede bien organizado el documento. Pero observen que en la guía, este texto está en sentido horizontal, o sea, está al contrario. Entonces miren que debemos seleccionar únicamente esta parte del texto sin incluir la tabla para hacer lo siguiente, para darle la orientación necesaria. Entonces nos vamos por el menú, diseño de página, vamos a ir a la parte de márgenes, nos vamos al final, márgenes personalizados. Aquí le voy a decir sentido, orientación horizontal y en esta parte de abajo le voy a decir, permítame un momento que se me perdió el mouse. Aquí, en esta partecita de abajo le voy a decir que solamente me agregue en sentido horizontal el texto seleccionado. Porque normalmente cuando nosotros le decimos sentido horizontal está activada la opción que dice todo el documento. Pero ahorita no necesito que la tabla me quede en otro sentido. La tabla debe estar vertical, o sea, hacia abajo. Y el texto que tengo seleccionado, o sea, esto que ustedes ven aquí al fondo, debe estar en sentido horizontal. Entonces le voy a decir solamente texto seleccionado y aceptamos. Entonces observen que aquí me queda el documento así. La tabla hacia lo largo, o sea, en sentido vertical, y el resto del texto, observen, en sentido horizontal, o sea, atravesada. Una queda hacia abajo y la otra queda a través, es una vertical y la otra horizontal, pero observen que no me modificó todas las dos hojas que tengo, porque yo seleccioné y le di la opción aquí a través del icono de márgenes
márgenes personalizados, y le digo que en sentido horizontal únicamente las secciones seleccionadas. O sea, le modifiqué eso para que el computador entendiera, el editor, que solamente esta hoja es la que yo voy a trabajar en sentido horizontal. Ahora, aquí voy a empezar a agregarle lo que son las imágenes en esta segunda hoja. Si de pronto se nos corta la sesión, nos volvemos a conectar con el mismo enlace porque ya me está marcando que se nos está agotando el tiempo. Entonces, bueno, observen, aquí tenemos el texto en 3 columnas, solo me aparecen 2 porque todavía no he agregado las imágenes, que son las que me van a permitir tener las 3 columnas. Vamos a trabajar con 4 imágenes, vamos a traerlas en línea, entonces vamos por el menú insertar. Si ustedes las tienen en sus equipos guardadas o las traen desde internet, van directo a la opción que dice imágenes y ahí las buscaríamos. Digamos que voy a trabajar con esta que no tiene nada que ver con el tema, pero es para hacerlo directamente pues usando las 2 opciones. Entonces, esto, repito, es solamente para cuando nosotros tenemos ya las imágenes guardadas en el equipo. Insertar, le digo imágenes, busco donde el lugar donde he guardado las imágenes, digamos que voy a trabajar con esta, la insertamos. Ahora, esta imagen, la primera imagen que está allí en la guía, me pide que se trabaje en línea con el texto. Voy a proyectarles un momentico la guía para que ustedes me entiendan mejor. Aquí, esta primera parte ya la hicimos, que fue la de la tabla, lo segundo es hacer estas modificaciones y esto es lo que les estoy explicando ahora. Digitamos y observen que esta primera figura está al frente del texto. Entonces, esta opción donde está el gatico, esa opción se llama cuadrada con el texto, es decir, que debe haber texto y debe haber imagen. Esta segunda está igual, se llama cuadrada con el texto. Ya la tercera y la cuarta son imágenes libres, o sea que pueden ocupar el ancho de la columna. Entonces tenemos 2 libres y tenemos 2 cuadradas con el texto. Entonces vamos a empezar a trabajar estas 2 cuadradas. Vuelvo al documento que estaba trabajando, utilizo esta figura. Entonces, vamos a tener los micrófonos silenciados, por favor. Listo. Aquí doy clic sobre la figura. Ahora clic derecho, ajustamos texto y le voy a decir cuadrado. Pero observen que no, aparentemente vemos que no sucedió nada. ¿Por qué? Porque la imagen está muy ancha y me está ocupando todo el espacio y no tengo dónde poner texto. Entonces voy a quitarle un poquito de tamaño para que se ajuste realmente o se encuadre con el texto. Entonces, a esta opción que tenemos acá de texto e imagen se llama cuadrada con el texto. O sea, cuadrada. Tengo texto y tengo imagen. Si de pronto yo quiero la imagen más pequeña, pues se va llenando más de texto. Si la quiero menos alta, ustedes la van organizando de acuerdo como ustedes quieran. Pero esta opción que ustedes están viendo aquí, esto se llama cuadrada con el texto. Es decir, tengo imágenes y tengo texto. Ahora, vamos a utilizar una segunda imagen de la misma manera. Insertamos, voy a traer una en línea. Pues recuerden, aquí vamos a escribir la palabra urbanidad, que es el tema que estamos trabajando en la guía. Damos Enter y escogemos cualquiera de las que esté ahí, una que les parezca bien. Vamos a insertar esta. La seleccionamos y le decimos insertar. Aquí está. Observen que no pasa nada tampoco porque me está ocupando el ancho de la hoja. Entonces, clic derecho, ajuste de texto y le vamos a decir también cuadrado. Cuadrado y organizamos el texto a gusto de cada uno, de modo que me quede la imagen y al frente me queden los textos. De las 2 primeras van así. La tercera y la cuarta